¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a La Última Página, que como verán, primero voy a saludar a Sebastián, lo saludo a la distancia. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? ¿Todo ¿Sí? bien? Muy bien. Vamos a muy hacer bien. toda la pantomima necesaria para que entiendan. Alcohol. Tenemos alcohol, tenemos doblemente alcohol, ¿sí? Para sanitizarnos y demás. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un disclaimer, como se suele decir. Hemos decidido volver al ruedo en nuestro formato original de La Última Página, con las diferencias y la distancia correspondiente, porque bueno, ya nos dimos cuenta de que las cosas se están flexibilizando un poco y Sebastián y yo no vivimos tan lejos y nos cuidamos. Nos hicieron grabar. Hemos grabado para la Municipalidad de San Miguel con los protocolos correspondientes y bueno, son estos? tomamos todos los recaudos posibles, pero bueno, queremos estar con ustedes, queremos vernos personalmente. Hace mucho que no nos veíamos personalmente, si bien hemos hablado tantas veces por teléfono y por Zoom, pero bueno, volver un poco a este formato distinto. Vamos a ir encontrando nuevamente nuestro ritmo, vamos a ver si los nuevos dispositivos tecnológicos que tenemos, porque la cámara original de La Última Página en la cuarentena ha muerto, ¿sí? Hemos declarado su fallecimiento, ya hemos hecho las exequias correspondientes, así que estamos filmando con un dispositivo nuevo, con micrófonos nuevos, ¿sí? Vamos a ver si esto se escucha bien. Ya no tenemos el escritorio por ahora, y bueno, pero sí tenemos los rudimentos necesarios para seguir grabando, que son el alcohol, ya no en gel, sino alcohol de verdad, y nuestras queridas pipas que siempre nos han acompañado. Así que estamos muy contentos, la verdad que no desde que lo dijimos, que sí. Esto va a colación de una suscriptora, no recuerdo el nombre ahora, tenía razón, que nos dio un comentario muy que nos dolió, pero en el buen sentido, nos pegó, sí. Y que es que uno de los últimos programas que salieron, el del la segunda parte del Grial, parece que se nos notó apagados o no sé qué. Y tiene que ver justamente porque estamos hartos, yo por lo menos estoy harto, Sebastián, de este formato de trabajar virtualmente, las clases vía Zoom o cualquier plataforma, y ya grabar en esas condiciones, con una calidad de imagen que no era buena, el audio que se cortaba y demás, realmente no era nuestra esencia. Exacto. Nuestra esencia es el diálogo. No es con el hilo de Ariadna, que es otra cosa, que viene a colación también de un proyecto que teníamos hace rato, va por otro camino, Pero bueno, basta de cháchara, son más clases, ¿no? Son clases, son parte de una idea más pedagógica, si se quiere. Esto es una charla, así que volvimos al ruedo de La Última Página. Esperemos que esto continúe. Iremos cambiando seguramente el formato o no. Vamos a ver si esto funciona, a ver si podemos mejorar también la imagen, porque estamos en proyecto de... Recuerden el tema de Patreon, sí, ya hemos hecho alguna observación, alguna aclaración, que nos pueden ayudar voluntariamente. Recuerden suscribirse al canal de ADE, a nuestro Instagram, @ade.tv. Todos los jueves seguimos haciendo los vivos en Instagram. La revista de ADE, que bueno, está circulando, ustedes saben que es una contribución voluntaria, como se suele decir, a la gorra. No es un término que me agrade demasiado, a la gorra, pero bueno, estamos realmente muy motivados por seguir generando contenidos que trasciendan, ¿no?, los espacios tradicionales. Así que muy contentos. Empezamos ya, Sebastián, con el tema de hoy, que bueno, da para muchísimo, ¿no? Porque yo creo que sí, no solamente son dos escritorazos, como bien decís, sino que nos permiten pensar la narrativa norteamericana. Hoy vamos a hablar de literatura norteamericana desde ciertas perspectivas que quizás abren otros caminos. Sí, señor. Y puntualmente me parece que de ambos escritores, por lo menos de uno de ellos, hay mucho por decir, y otro que quizás hay que revitalizar, ¿no? Hay uno que no está tan en boga, o no en boga, digamos, no ha sido tan leído críticamente como si el otro, ¿no? Estamos hablando de los escritores Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Hoy vamos a tratar de comentar un poco qué características o qué lecturas podemos hacer de estos dos escritores que configuran, como bien decía Sebastián, una lectura de la literatura norteamericana muy particular. Eran amigos, o lo fueron por lo menos en un momento muy particular, pero vos fijate, Sebastián, que son escritores que nos permiten entender esa coyuntura que fue la sociedad norteamericana, y por ende la literatura, en los años de las primeras décadas del siglo XX, años 20, 30, 40, 50, y por supuesto el periodo entre guerras. Exactamente. ¿No?
Y hay algo que empieza ahí a suceder, sobre todo con la editorial Scribner, Max Perkins, el gran editor, famoso editor, que fue el encargado de algún modo de unir a estos nombres tan particulares como Hemingway, Scott Fitzgerald, bueno. Pero creo que a la luz de su literatura podemos entender un cambio, un pasaje que se desarrolla en la narrativa, sí, señor, y que tiene mucha fuerza en la literatura norteamericana y que va a marcar una generación completa y varias generaciones completas. Así como en su momento hemos hecho la observación sobre Faulkner y Steinbeck, que fue el primer programa, creo, que le dedicamos a la última página en formato Zoom. Sí, en formato si no Zoom, fue ¿no? Onetti Claro. o Faulkner, fueron uno de esos dos. Creo que fue Onetti en realidad. Pero decíamos con Faulkner y con Steinbeck la idea del sur, ¿no? El sur norteamericano, el tema del sur. Pero en Fitzgerald y en Hemingway hay otra cosa. Hay otra cosa que es el mundo, ¿no? Así que, si te parece, empecemos con el más joven, ¿no? Con Fitzgerald, y después hacemos el empalme. Perfecto. Bueno, con digo, Hemingway. Buenísimo. Vos sabés que, y creo que el público lo sabe, Scott Fitzgerald tiene una vida novelesca, ¿no es cierto? Vive 44 años, nada más. Y se puede decir que, yo me atrevo a decir que Scott Fitzgerald vivió hasta los 30 años y que sus últimos años fueron, digamos, una sobrevivencia, si se me permite el término, porque vivió intensamente entre los 20 y los 30 años. Intensamente significa gente que era un escritor reconocidísimo, con un éxito notable, y ese éxito lo quemó. El mismo Hemingway tiene una frase sobre él que dice que era lo más parecido a una mariposa, ¿no? Es decir, mostró toda su belleza en muy poco tiempo y, bueno, ¿no es cierto? Lamentablemente se extinguió. Más allá de la novela de la que me voy a ocupar, Scott Fitzgerald es un gran escritor de cuentos, de muy buenos. Bueno, el famosísimo que se hizo la película, Diego, el del hombre Benjamin que vive... Button, Exactamente. el curioso caso de Benjamin Button, exactamente, que es un relato, ¿no? En realidad no es una novela. Y el Crack, que es su otra gran novela, pero hoy vamos a hablar de El Gran Gatsby. El Gran Gatsby es no solo una de las... la novela más famosa de Scott Fitzgerald, sino también una de las grandes novelas del siglo XX. Yo creo que es una de las 100 mejores novelas, si me permiten decirlo así, del siglo XX, reeditada constantemente, traducida en muchos casos de manera diferente, tanto en España como aquí en América Latina. Y algo que quiero resaltar, no perdió vigencia. Es decir, realmente es un clásico. Sí, valga decirlo. Hace poco hicieron una versión cinematográfica. Sí, señor, ¿no? Con Leonardo DiCaprio. La han criticado mucho, digo, yo no sé. No la vi. Dicen que hay muchos agregados que no son, yo no la vi tampoco. Yo recuerdo, sí, la de Robert Redford. Bueno, de los años 70. Es la más recordable. Claro. Bien. La novela se ubica está publicada en 1925. Pero en realidad la historia transcurre, se imaginarán ustedes, entre 1920 y 1923-24, que son años especiales, ¿no, Diego? Son años del jazz, ¿no? En Estados Unidos estalla el jazz, se habla de toda una época del jazz, ¿no? Es esa época que va entre los años 20 y comienzo de los 30, porque ya después eso se diluye, que es una sociedad que, valga decirlo, vive el boom, digamos así, de una... ¿Cómo decirlo? De una fiesta, ¿no? Lo dijo Hemingway. La fiesta de los años 20, o los años locos, también llamados en otro sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos ha ganado junto con los aliados la Primera Guerra Mundial, con una participación al final, pero bueno, la ha ganado. Viene, ¿no es cierto?, vencedor, viene un poco potencia en crecimiento, la más joven y demás, no ha tenido grandes pérdidas, y es un momento de un enorme crecimiento económico para una clase social. Es el momento de la expansión económica máxima. Bueno, ¿cuál es la historia? A ver, yo supongo, si no la han leído, ya mismo los invito a ir a leerla. La historia es muy simple. Gatsby es, de alguna manera, la representación de este nuevo norteamericano, que es un self-made man, ¿no es cierto? Es decir, un hombre que se ha hecho a sí mismo, que viene desde abajo. La historia se cuenta en un capítulo. No se llama Gatsby, se llama Gats. Sí, es un descendiente de polacos y demás, que viene del medio oeste americano. Por eso muy bueno lo que vos decías, digo, ¿no? Es otra mirada. ¿A dónde? Porque estoy diciendo viene, ¿a dónde? Al este.
o sea, a New York, ¿no es cierto? Que es, de alguna manera, en Estados Unidos, un país tan enorme, son culturas distintas, ¿no? El sur es el sur tradicional, el sur de Faulkner, ¿no? Eso te iba a decir. Claro, es el sur de los caballeros, ¿no? En el sur ganan la partida Steinbeck y Faulkner. Claro, y Faulkner, exactamente. En el oeste es lo nuevo, digamos así. En este caso es del medio oeste americano, ¿no? Viene de un pueblito de ese medio oeste americano enorme, ¿no? Que empieza a generar estados nuevos. Ustedes saben que en ese momento todavía había regiones que eran territorios nacionales y que se empezaron a dividir como estados, como provincias, diríamos en algún sentido. Y el este son las 13 colonias, ¿no? Es el estado más puritano y a la vez el más liberal, si se quiere, en algún sentido. Y Gatsby viene a este lugar ya enriquecido. Claro, hay todo un mito. ¿Qué hay detrás de este hombre? ¿Cómo hizo esta fortuna? Porque no es una fortuna antigua. Ahí viene la tensión social, ¿no? Entre las grandes fortunas que se remontan al siglo XVII, que son los primeros colonos, que tienen un apellido, que son los reconocibles, que son los que salen en todos los medios, y obviamente Gatsby, que es nadie, pero es un nuevo rico muy rico, valga decirlo. Bueno, no voy a contar cómo, pero realmente detrás hay todo un enorme elemento turbio en su historia, y una historia de amor, ¿no? Una historia de amor terrible que él ha estado perdidamente enamorado cuando era pobre de Daisy. Daisy es la típica chica rica, un tanto boba, permítanme pero adorable, de la cual él está perdidamente enamorado. Lo que pasa es que Daisy está casada con Tom Buchanan, ¿no? Que es el típico rico de toda la vida, que lo mira por arriba del hombro y que no obstante Gatsby es mucho más rico que él. Entonces hay toda una tensión en ese sentido. Y obviamente es una historia que tiende a una tragicidad, porque hay una heroicidad en Gatsby. A pesar de todo, Gatsby aparece como un héroe en algún sentido. Ahora, quiero resaltar 2 o 3 cosas. Primero, ¿quién narra? Hay una genialidad en este sentido. No narra ni Gatsby, porque no podría hacerlo, ni Tom Buchanan, ni es un narrador omnisciente. Es nada menos que, voy a leer el nombre, pues Nick Carraway, que es un pariente lejano de Daisy, que es un, digamos, trabajador de los seguros, que lo conoce a Gatsby y se siente, ¿no?, admirado, se siente totalmente, digamos, atraído por ese personaje nuevo. Porque hay que decir la verdad, Gatsby tiene un atractivo muy particular. Es una persona con mucha pinta, diríamos en Buenos Aires, es un ganador, tiene una manera de moverse muy correcta, en el sentido de que hace grandes fiestas y ese derroche de la sociedad americana del momento, que no temen hacer fiestas para miles de personas que ni siquiera se conocen, pero no importa, que toman champán todo el día y que tienen los mejores automóviles y demás. Y en ese sentido la novela tiene 8 personajes claves. O sea, la novela gira en torno de Gatsby, pero hay 8 personajes claves, que son Nick Carraway, el narrador, que ya les digo es asegurado de seguro, Jay Gatsby, Daisy Buchanan, que es, digamos, el personaje femenino del cual él está enamorado y por el cual va a hacer una entrega, ¿no? En algún sentido, una entrega bastante heroica. Tom Buchanan, que es el típico, digamos así. Buchanan. Muy bien, Diego, gracias por el. Yo iba a decir Buchanan, a mí me sale. Le sale el francés. A mí me sale Buchanan. Claro. ¿Cómo se digo? Buchanan. Ahí está. Muy bien. Medio sureño la bueno, bien, no hay problema. Jordan Baker, que es una jugadora de golf muy interesante, que digamos están en pareja en algún momento con el narrador, que si ustedes se fijan los 2 nombres, Jordan y Baker, hacen referencia a las 2 grandes marcas de autos de la época. O sea, los autos corren, Diego. Sí. Es una chica que corre, sí, digamos. Como casquivana. Exactamente. Ligera, diríamos. Ligera de casco, muy bien. Pero que a la vez es un personaje muy inteligente. George Wilson, que viene a ser una especie de ¿cómo decirlo?, de mecánico. En la época eran muy importantes, ¿no?, por los autos y demás. Los autos son centrales en la novela, vale decirlo, como las mansiones, ¿no?
que tiene a su esposa Myrtle Wilson, que lo engaña, que está con Buchanan, o Buchanan, como dice Diego. En este sentido hay todo un engaño, y ya cierro con esto. Y Meyer Borstein, que es el judío, que tiene mucha importancia porque es el que de alguna manera viene a colaborar con Gatsby, el que hizo a Gatsby, ¿sí? Ahora bien, temas claves. ¿Por qué una gran novela? Primero, cómo está narrada. Está narrada desde el punto de vista de lo fragmentario. Eso es muy innovador en el momento. Es decir, las acciones están un tanto entrecruzadas. Y eso permite al narrador al lector ir construyendo la imagen de Gatsby. Uno dice, ¿por qué el gran Gatsby? ¿Qué tiene de particular este hombre que parece que tiene plata nada más? Esa construcción fragmentada lo va haciendo. Y en segundo lugar, clave, el juicio sobre la sociedad americana. Aquí sí me voy a poner un poco sociológico, pero es inevitable. Esa sociedad capitalista entregada a, digamos así, a los placeres, entregada al mayor hedonismo, a la demostración de la riqueza, frente a algunos que no la pasan tan bien. Esta cosa de demostrar que tengo, que puedo derrochar, me hace acordar a los rastacuera argentinos, ¿no? De las novelas argentinas, frente a la sociedad europea que tiene un apellido, pero que ya no tiene esa riqueza. Ha pasado a Estados Unidos, y Estados Unidos entonces se quiere mostrar como el chico rico, ¿no? Ante eso. Se habla siempre de Europa como de viajes, como para ir a ver el mundo, pero a la vez los tenemos de hijos, vamos a decirlo, permítanme el término. Y algo clave que es el juicio a la hipocresía. Es una sociedad hipócrita. Es decir, Scott Fitzgerald, ¿qué vivió? Vivió una sociedad de una hipocresía total, ¿no? Se bailaba el jazz, había alegría, se tomaba champagne, pero en el medio estaban bailando en un Titanic, si se me permite el término, ¿no? En una sociedad que estaba... que era incomprensible el divorcio, pero sí el engaño, ¿cierto? Eso, ¿no? La hipocresía máxima. O sea, no nos divorciamos, pero lo que venga. Y en medio de todo eso, una sociedad entregada a un hedonismo de lo peor. Lo interesante de ver es que Fitzgerald pone el bisturí en eso y nombra a esa sociedad condenada, de alguna manera, a la que él perteneció. Cierro con esto. Desde todo punto de vista, y se nota hasta en las traducciones, qué bien escrita que está. Qué bien escrita que está. Porque casi tiene un nivel cinematográfico muy grande. Tiene un nivel de enfoque cinematográfico. Uno ve avanzar al personaje como si fuera una cámara. Uno ve avanzar los hechos como si fueran fragmentos de una película, que luego se entienden perfectamente. Y que es una novela que se cierra. Diego, estoy cansado de los finales abiertos, te voy a decir la verdad. Sí, el otro día lo hablaba contigo, por eso se ríe. Estoy cansado, y en este caso me dio la frutilla del postre, ¿no? Así que El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, irlandés el hombre, ¿no es cierto? Tenía que serlo, claro. Hay algo como O'Hara. Claro, un apellido típicamente irlandés, que estoy pensando a la vez, Diego, en lo que siempre dice Ángel, ¿no? Esta idea de que Walsheim, un judío, y Fitzgerald, inevitablemente un católico. Es un contubernio judeo-católico. Claro, ¿no? Lo que construye Estados Unidos, de Hollywood en adelante. Criticándolo, ¿no? Obviamente, claro, no es una suerte de proselitismo, al contrario. Exacto. O sea, es que es muy interesante pensar la coyuntura de las novelas de Fitzgerald, sobre todo, como bien dijiste, el bisturí, ¿no? La disección sociológica que se puede hacer. Y pensar, por ejemplo, en las novelas de Evelyn Waugh, un escritor olvidado quizás por la crítica, muy recomendable por otra parte. Estoy pensando en la novela Brideshead Revisited, ¿no? Brideshead revisitado, o la visita nueva a Brideshead. Bueno, es una novela que también está centrada en el periodo que va de principios del siglo XX hacia mediados del siglo XX, o sea, las dos guerras. Pero obviamente Evelyn Waugh, como todo escritor británico, pone el bisturí sobre la decadencia de esa sociedad que pasa de ser fuertemente aristocrática a tener que vivir ya no de las rentas, sino a tener que movilizarse. En Estados Unidos, pensemos también que estamos en un periodo entre guerras que va a tener en el medio la Gran Depresión. Y que esa Gran Depresión va a revitalizarse merced a la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial lo que hace es potenciar la industria norteamericana, la maquinaria, la industria alimenticia, por ejemplo. Es la época del esplendor de los grandes magnates. La sopa Campbell, los chocolates, el catsup Heinz, por ejemplo, los chocolates Hershey, el corned beef, el Kellogg, los hermanos Kellogg, toda la disputa. Es decir, son, digamos, millonarios en ascenso, que están hechos a partir de esa sociedad norteamericana que empieza a fragmentarse. Muy bien lo que decías de la fragmentación del sujeto, del individuo, puesto en la narrativa de Fitzgerald. Pero para hacer el puente con Hemingway, a ver, ¿qué podemos decir? Lo hemos charlado en el fuero interno. Es muy difícil pensar en un Hemingway al que a ninguno de los dos por ahí no llega tanto como otros escritores. Exacto. ¿Pero por qué? Porque Hemingway es un escritor tan particular, tan interesante por momentos y a la vez tan difícil de abordar porque uno puede mirarlo desde su multiplicidad. También es un personaje fragmentado. También Hemingway es un personaje que vive. Es un hombre de su tiempo, vive lo que tiene que vivir, conoce el mundo, es un periodista que viaja por el mundo, se casa 3 veces, casi muere en 2 accidentes de avión. Es un bon vivant, un aventurero. Su historia en la Guerra Civil Española, su historia en el conflicto con Cuba, su vida en Cuba también, en España, sin ir más lejos. Pero me parece que en Hemingway hay una concepción de la narrativa que viene a reformular o que viene a reformar, más que a reformular, una forma de pensar el lenguaje, inclusive. Una forma de pensar la literatura desde el lenguaje. Muy bueno, sí. ¿Por qué digo esto? De Hemingway podríamos hablar tanto, largo y tendido, de muchas novelas. Bueno, el relato Fiesta. Por quien doblan las campanas, que es un relato, un poco largo, un poco extenso, un poco complejo, que tiene que ver con todas las vicisitudes propias de la Guerra Civil Española. A Farewell to Arms, ¿no? El adiós a las armas, que es su experiencia como conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial. Pero, y acá me voy a permitir un comentario largo y tendido, creo que el texto o la novela que de algún modo condensa la totalidad de Hemingway como narrador es El viejo y el mar. El viejo y el mar. Y voy a hacer un comentario, vas a ver hacia dónde voy a ir con El viejo y el mar. El viejo y el mar es una novela corta, breve, no tendrá más de 200 páginas, que empezó a escribir en 1951, finalmente se publica en 1952, en el 53 le dan el premio Nobel, creo que el Pulitzer o el Nobel, ahí están de la mano, de Hemingway gana el Nobel, en cierto modo, en gran medida, por El viejo y el mar. ¿Por qué? Pues piense que Hemingway nace en 1899, mismo año que Borges. Y fallece en 1961, también bastante joven, ¿no? Sí. En El viejo y el mar, la anécdota es muy simple. Es un viejo, Santiago, a quien llaman el viejo, que va a pescar, vive de la pesca, es un pescador que transcurre la acción en un golfo cerca de Cuba. ¿Sí? Se presupone que él es un español, que tiene los ojos azules como el mar, dice en un momento, ¿no? Esos cayos cubanos y esa cosa pero que ha llegado a un momento de su vida de absoluta decadencia, ¿no? Ya hace 84 días que está tratando de sacar algo del mar y no puede. Ha tenido un ayudante, Manolín, que, visto y considerando que es un muchacho joven, enérgico, que no está obteniendo nada con este viejo que está 84 días tirando el arpón y no saca nada, se va, ¿no? Se va y lo deja solo. Y el viejo está ahí solo, tratando de pescar, hasta que finalmente ocurre el milagro. Logra pescar una especie, lo tengo anotado, un marlín, que es una especie de pez espada, enorme, imposible, y logra pescarlo, después de una lucha de casi 3 o 4 días de lucha a brazo partido para pescarlo, logra pescarlo, pero claro, tiene que volver a la costa. Le lleva varios días volver a la costa, y en el decurso del viaje, el pescado ya, va perdiendo sangre, y esa sangre va atrayendo los tiburones. Y toda la novela es el relato de este viejo luchando contra el mar, tratando de llevar ese pez que acaba de pescar y luchando contra los tiburones que se van comiendo de a pedazos. Entonces él sabe que ese pez gigante que ha logrado sacar del mar lo va a sacar un poco de su racha de mala suerte. Pero a la vez sabe que si no se apura, los tiburones se van a comer el botín. Claro.
Y es una lucha sin par contra esos tiburones. Bueno, finalmente, y acá hago spoiler alert, cuento un poco cómo termina la historia, logra llegar, pero logra llegar con el esqueleto, con los restos de ese pez. Y contrario a lo que uno podría pensar, la decepción no está en el hecho de que el viejo haya llegado con las manos vacías, porque todos empiezan a ver que llegó con un tremendo esqueleto de un pez y todos empiezan a decir, mirá lo que sacó, ¿no? Claro. Y es como si él recuperara un poco ese aliento y su viejo ayudante, el joven Manolín, lo ve y lo vuelve a decir, bueno, la próxima voy a salir con vos. Esa es la anécdota. El tema es el estilo, claro, ¿no? Es cómo lo cuenta. Exacto. Se ha dicho mucho, la crítica especializada en Hemingway ha dicho que Hemingway es un escritor de oración, de una sintaxis llana, de una sintaxis simple. Yo quiero leer el primer párrafo de la novela para que vean ustedes. En inglés es muy fácil de leer, por otra parte. Era un hombre viejo que pescaba solo en un bote en el Golfo y ya llevaba 84 días sin sacar un pez. Punto. Los primeros 40 días un muchacho lo había acompañado. Punto. Pero después de 40 días sin pescar nada, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao. Un término en español, claro, ¿no? Salao, lo cual era la peor forma de mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que sacó 3 peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarlo a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. Qué bárbaro. Ese es el primer párrafo. Toda la novela se construye sobre la base de una sintaxis absolutamente lineal, casi sin subordinación. Y uno dice, estamos hablando de una novela de 1951. Estamos hablando de una historia en la que la anécdota es una aventura menor, normal, digamos, claro. Pero, ¿qué pasa? En el trajín de este hombre, de este viejo, luchando contra el mal, él recuerda. Hay una evocación. Esos 3 días, 4 que pelea contra el pez, hay una evocación de lo que fue. Él es un viejo que ha sido abandonado, es un viejo que representa al hombre norteamericano que ha sido abandonado a su suerte, a la soledad del autoabastecimiento, a la soledad de la autorrealización que nunca llega. Es lo que preanuncia el sueño americano, el self-made man, como vos dijiste, ¿no? El journey... como se dice, Death of a Salesman, muerte de un viajante de Arthur Miller, ¿no? Es decir, el sueño americano de todos, Far la América, como dirían los italianos, que se ve totalmente destruido. Exacto. Porque cuando llega a su objetivo de pescar esa especie de pez espada, sabe que va a perder también, porque los tiburones se lo están comiendo y él lucha, derrotado, ¿no? Un derrotado, y en un momento arma un arpón con el remo y un cuchillo y pelea contra los... Y acá viene la lectura, ¿no? Decimos que es una sintaxis totalmente despojada. La acción se sostiene en los diálogos, en las evocaciones, y como Hemingway es un gran cuentista, logra obtener de lo mínimo lo máximo narrativo, porque acá hay un simbolismo enorme. El pescador como símbolo, el pescador que está buscando en la profundidad de lo no visible aquello que lo salve, aquello que lo justifique, aquello que lo haga ser alguien. Y acá viene la lectura. En 1851, Herman Melville 100 años antes, publica, ¿no? Exacto, Diego. Publica Moby Dick. Claro. El viejo y el mar, y esto es una lectura absolutamente personal porque me tomé el trabajo de buscar reseñas y demás, nadie, por lo menos que yo tenga registro, nadie hace esta relación. Y no estoy diciendo que Hemingway lo haya pensado, pero no podemos dejar de pensar, o por lo menos se nos abre la lectura, y podemos pensar que el viejo y el mar es una respuesta o es un saldar cuentas con el Moby Dick de Melville. Qué bueno. ¿Por qué? El Moby Dick de Melville es la novela total, ¿no? El capitán, no me acuerdo ahora el nombre, me estoy pensando en el narrador. Llámenme Ismael, dice el narrador, que ya sabe su nombre. Con el viejo sabemos que es un viejo, es el viejo. No tiene un nombre propio. Exacto. Después sabremos que se llama Santiago, y por otra parte no se llama Juan o Pedro. Si se llamara Juan o Pedro, bárbaro, pero se llama Santiago. Claro, Jonathan no se llama, claro. Hay un camino, ¿no? Claro. Santiago. Pero este viejo tiene la obsesión por pescar algo.
Misma obsesión que Ahab. Bueno, pero en Ahab y en Moby Dick, Melville traduce la novela total. La blancura del cachalote, de esta ballena gigante, domina la novela. Y acá la totalidad está fragmentada, porque los tiburones van comiendo pedazos. El lenguaje se ha despedazado, porque ha pasado la Primera Guerra Mundial, ha pasado la Segunda Guerra Mundial. Lo único que nos queda son los restos. Lo único que nos queda son ese esqueleto del lenguaje que está puesto en la figura del pez espada. Entonces, ese saldar cuentas con la literatura norteamericana, por eso digo, ¿por qué es interesante Hemingway? Más allá de que haya historias que uno dice, bueno, vos me decías, ¿no? Por quien dobla las campanas casi le has intentado y bueno, uno... Ay, no la pude terminar, muy difícil, perdón, qué sé yo, pero... Farewell to Arms, ¿no? Pero escribir una novela de 200 páginas que le responda al monstruo que es Moby Dick, y digo, insisto con esto, es una lectura absolutamente personal. No, pero es muy, muy acertada. ¿Pero por qué? Porque también Melville escribe en una coyuntura muy particular. Claro. Lo hemos dicho en el programa que le dedicamos. Butterfly, El Escribiente, Moby Dick, son obras de una monstruosidad, literalmente, de una totalidad que dan cuenta de una sociedad norteamericana que empieza a configurarse sobre la base del capitalismo más omnímodo. Digo, Moby Dick, o sea, ¿qué son estos balleneros? Cazan ballenas para abastecerse del aceite, de la grasa, para producir aceite. Es un sistema mercantilista, un sistema capitalista que va consumiendo la totalidad. Por eso es la novela total, por eso la blancura de la ballena. Pero acá es un viejo que busca un pez, y ese pez se convierte en su Moby Dick, pero es un Moby Dick ya fragmentado, y por eso la narrativa, o por lo menos el lenguaje narrativo de Hemingway, se traduce en un lenguaje esquelético, en un lenguaje de lo esencial. Claro. Porque lo importante no tiene que decirse. Va al hueso, diríamos. Va al hueso. Lo importante no tiene que decirse con demasiado, ¿cómo se dice? Barroquismo, qué sé yo. Pensemos que en la misma época en la que Hemingway está publicando, tenemos a un Tom Wolfe, también acicateado, no el escritor contemporáneo, el Tom Wolfe de los años 20, Exacto, que está escribiendo también sus novelas, su literatura, una literatura así imponente. Pensemos que también es el dominio de la literatura inglesa de Joyce, de la literatura inglesa del modernismo de Fox Madox Fox, por ejemplo, Virginia Woolf, en la que no pasa nada, pero pasa todo, y todo se traduce en un lenguaje rebuscado, en un lenguaje recursivo. Hemingway es directo, Hemingway va al hueso, porque lo que le queda al viejo es el hueso. Claro. El final de la novela, que no vamos a leer, da cuenta también de eso. Uno puede interpretar que en el final el viejo se ha autorrealizado y por eso puede descansar en paz, o simplemente se ha renovado, ha encontrado una nueva forma de ser a través del decir. Es el viejo y el mar, el título, el viejo y el mar. The Old Man and the Sea. El mar, que por otra parte, como bien decís, Sebastián, a ver, ¿cómo entendemos nosotros la escisión de la sociedad norteamericana y a su vez de su literatura? En 4 grandes ejes, en 2 ejes que dividen el mapa en 4 secciones. Totalmente. El norte y el sur, el este y el oeste. Sí, señor. El norte y el sur, que se disputan, digamos, la presencia del norte industrializado que avanza sobre el sur tradicionalista, y el este y el oeste, que son los ejes del ferrocarril. Claro. No solo del ferrocarril, sino de las salidas al mar. Exacto. Es decir, se configura el mapa económico. La ruta 66. La ruta 66, claro. ¿sí? La conquista del oeste. No están conquistando el sur, van a conquistar el oeste. Exacto. ¿Sí? El este que avanza sobre el oeste. Totalmente. Toda la costa este, toda la costa, digamos, propia puritana, del mar, la salida al mar, etc. Y me parece que Hemingway, en ese sentido, logra diseccionar, ¿sí?, en un relato que es literatura, a ver, que es absolutamente una anécdota. No hay intencionalidades simbólicas, no hay una búsqueda de lo trascendente, porque lamentablemente, me parece, se ha perdido eso. Claro. O sea, las dos guerras. Claro. O sea, las dos guerras no nos permiten pensar en una ballena total, como Moby Dick. Sí nos permite pensar en un elemento puntual, que es la totalidad, pero ese elemento está desnudo, se va despedazando. Los tiburones despedazan al pez como se ha despedazado el lenguaje. Años después vendrá Jaws, ¿no? Mandíbulas, que dará la película Tiburón. Que ahí sí tenemos para pensar en otra cuestión. Ya no una ballena, ya no un pez, un tiburón que
va comiendo ¿qué cosa? Va comiendo la clase media. Claro. Porque ¿a quién se come el tiburón? Viste que en Estados Unidos le dicen tiburones justamente a los grandes abogados de las empresas. Hay un programa de televisión que se llama Shark Tank, que consiste en 5 o 6 gerentes de empresas que están buscando dónde invertir la guita que ya no les entra. Tiburones, ¿no? Tiburones. Shark Tank es tanque de tiburones. Tanque de tiburones, claro. ¿No? Es decir, podríamos hacer un trazado de la narrativa o de la cultura norteamericana en relación con los animales marítimos. Sí, sin duda. ¿No? Sin duda. Pero bueno, salvando las distancias, creo que va por ese lado. Me dejaste con la boca abierta. Yo no había pensado, mirá que leí El viejo y el mar hace tiempo, la verdad. Insisto. ¿Vieron cuándo? Queda sujeto a todo tipo de observación, todo tipo de crítica. Excelente, Diego. Y si Hemingway no lo pensó, mejor. Sucede. Claro. El mitologema de la ballena, o el mitologema del monstruo marino, nos permite pensar que ahí está, compañeras, compañeros, amigos, amigas, ahí está lo que venimos diciendo hasta el cansancio, que lo viene diciendo Ángel, que lo venimos diciendo nosotros. Sí. No es que yo, si quiero decir algo elevado, voy a buscar un símbolo, voy a poner una rueda y una cruz, o una escalera, ya porque puse una escalera, ya tiene... No, eso tiene que operar de manera inconsciente, sí. para que justamente demuestre nuestra teoría. Diego, bueno, vos lo dijiste, pero recordemos, el viejo se llama Santiago, y vos lo dijiste, hace alusión al camino. En segundo lugar, está en el mar. ¿Quién caminó en el mar? ¿Quién sacó peces en un mar que no había peces? ¿Quiénes eran pescadores? ¿Quiénes eran pescadores? ¿A quiénes se le aparece Cristo caminando? Totalmente. A los pescadores. En las redes. El símbolo del pescador en la obra de Yeats, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Es decir, y sobre todo teniendo en cuenta la idea de que pescar, justamente, lo decíamos hace un momento, es buscar en la profundidad algo que flota en la superficie. Exactamente. ¿No? Exacto. Y la sangre es la que atrae a los tiburones. Claro. Buah. ¿No? Estuvimos hablando de la sangre real. Sangre real, ¿no? Pero bueno, me parece que son dos autores que, bueno, Hemingway, Scott Fitzgerald con otra. Sí, es otra cosa. Otra cosa. Yo creo que es una crítica más. Sí. Pero igualmente me parece que es una enorme mirada respecto de ese vacío existencial de la... Pero es como vos decís, muy bueno. Mientras están bailando jazz, claro, y chupando whisky, fumando y engañando y viviendo una doble vida, por debajo, socavando, se va construyendo un monstruo que va a explotar en los años 30, con la Gran Depresión. Sí, señor. E insisto, Gran Depresión, el crack del 29. El crack del 29, que va a convertirse en la herramienta para salir de esa debacle y va a convertir a Estados Unidos en la potencia que es hoy. Bueno, la potencia. Diego, ya que estamos y en esta situación particular en la que nos hemos reencontrado, Hemingway se suicida. Sí. ¿No? Vos sabés que Scott Fitzgerald intentó el suicidio. Sí, y finalmente, la muerte se lo llevó de manera natural. Yo digo, me atrevo a pensar acá me tiro a la red, ¿no? Sin red, perdón, me tiro al vacío sin red. Pero digo, hay algo, ¿no? Es decir, en esta sociedad americana de los años 30, 40, 50, como decís vos, ¿qué pasó con estos hombres que también se habla de la generación perdida, ¿no? En algún sentido. Sí, que después va a dar la generación beat, en los 60, en los 70. Sí, Jack Kerouac, Bukowski un poquito posterior, pero Burroughs, como bien decís, me parece que hay una conciencia de que, lamentablemente, y esto por ahí lo digo con un tono medio apocalíptico, la visión de lo que se viene es insoportable. Claro. Es insoportable. En Fitzgerald te lo puedo tomar porque vivió una vida, lamentablemente, una vida que, con la esposa que tenía este problema de esquizofrenia, que el alcoholismo desmedido de Fitzgerald, que lo lleva a casi una muerte cantada, desmedida, por supuesto. Parece que, ahí hay otros condimentos. No obstante esto, me parece que hay una visión de algo que se viene que no está bueno. Claro. Y no estuvo bueno lo que se vino. Claro.
No está bueno lo que sucede hoy con la sociedad norteamericana. Claro. Una sociedad que tuvo que atravesar, porque después de la Segunda Guerra Mundial vino la guerra en Corea, vino la guerra de Vietnam, vino la guerra en el Golfo, vino la Segunda Guerra en el Golfo, y hoy, lamentablemente lo decimos, la sociedad norteamericana es una sociedad que está totalmente fragmentada. Sí. No hemos aprendido nada. Y no quiero trasladarlo a nuestro territorio porque no es el caso, ¿sí? Estamos grabando, claro. Este programa está siendo grabado en un momento de crisis institucional en la Argentina, grave, en la que el brazo armado está sitiando la Casa de Gobierno y, como decía Sebastián el otro día, personalmente, digo, es la paradoja de Prometis o de Epimeteo, ¿sí? Si miramos para atrás, cometemos los mismos errores. Como nos enseñan los mitos, ¿no? Si miramos para adelante, Prometeo también es un titán castigado. Cuidado con lo que sabes de más. Pero nos da el fuego. Pero trae el fuego. ¿Sí? Creo que hemos vuelto con todo. Bueno, en realidad nunca nos fuimos. A ver, Dieguito, esto para la oyente que nos lo dijo, que me quedé pensando y tenía razón, uno ya a la distancia. Para mí esto es un placer, bálsamo, ¿no? Es un bálsamo poder reencontrarnos y demás. Pero me parece estupendo. Me dejaste mucho pensando con el viejo y el mar. La verdad que yo no había hecho jamás la relación con... insisto, a ver... No, yo no quiero decir me estás hablando 100 años después. Hemingway, yo no sé si Hemingway leyó a Melville, seguramente lo leyó, seguro. Sí. Y tampoco sé si su intención es como nosotros, Borges. Claro, ¿no? Pero hay algo ahí que está operando. Es inevitable. No puedo pensar, un tipo que está pescando, que está buscando pescar algo, y que saca, y como vos bien decías, ¿no? Lo saca porque Ahab no puede. Ahab no puede, Ahab termina yéndose con él, termina yéndose a la profundidad. Exacto. Porque en Melville todavía hay una concepción, porque vos fíjate que Moby Dick es otra cosa. Algo demoníaco, ¿no? Moby Dick es otra cosa, es un bodoque. Es un tratado teológico. Casi 500, que empieza literalmente con una, vos lo recordás muy bien, con toda, que me parece lo mejor de la novela, con todo ese listado de citas eruditas en las que aparece el whale, ¿no? La ballena, en la Biblia, en Hobbes, en la filosofía, pero bueno, ahí ya tenés una ruta. E insisto con esto, call me Ismael, llámenme Ismael, que es un nombre hebreo por otra parte, llámenme Ismael, y Ahab. O sea, llámenme, es un nombre condenado por la Biblia. Yo, narrador, sé quién soy. En cambio, el narrador en Hemingway, en tercera, distanciado, era un viejo. He was an old man. Sí, que era un viejo. Exactamente. Vos mira, lo leía y dije, ¿cómo se traduce en inglés? No, era un viejo. Un viejo, por otra parte. Un viejo. Claro. ¿No? Y el mar. Qué maravilla. The Old Man and the Sea. ¿Sí? ¿Vos sabés que compro, como diría un ministro de aquí? No sé, si es una cosa. Tendría que escribirlo para poder cobrar algún tipo de regalías. Pero tenemos la revista. Me parece que en ese. Porque lo interesante de esta lectura, humildemente, que es que nosotros tenemos que pensar esto que alguna vez sonó tan antipático, que yo te lo he comentado sobre algunos colegas que dicen, ¿contra quién escribís? ¿No? Es decir, uno escribe y publica una novela. Es verdad. Le ha pasado a un querido colega, el querido Guillermo Fernández, que es un querido colega, un gran escritor, y uno le pregunta, tu novela es buenísima, pero ¿contra quién escribís? Y uno no dice, ¿por qué tengo que escribir contra alguien? Exacto. Mejor es preguntarse, ¿desde qué lugar nace esto que estás escribiendo? ¿Desde qué tradición? Entonces yo le preguntaría a Hemingway, whisky mediante, porque es un gran, pero yo creo que si Hemingway iba a alguna casa, a alguna destilería, la gente le hubiese dicho, es para todos el whisky, Ernest, es para todos. ¿No? Claro. Él sabía tomar, ¿no? Genio. Pero digo, le preguntaría, ¿qué onda? Así, bien, ¿qué onda Melville? ¿No? ¿Qué onda Melville? Sería la pregunta clave para el viejo del mar. Sí. ¿Qué onda Melville, no solo como escritor, sino qué onda Melville en la literatura norteamericana? Claro. Porque lo hablamos mucho en los vivos de Instagram, ¿qué pasa con la configuración o con la construcción de una literatura nacional? Claro. ¿No? Lo hemos dicho, pueden ver los vivos en Instagram en @ade.tv. Y uno tiene que pensar en la totalidad. Sí.
Y Moby Dick es una totalidad. Es una totalidad, sin lugar a dudas. Yo comparto plenamente y pienso, Diego, y viste cuando los yanquis tienen una frase que dice algo así como que va a escribir la gran novela americana, ¿no? ¿Quién es el que va a escribir la gran novela americana? A mí me parece que, humildemente, y ahora pensando en todo esto, la gran novela americana la están escribiendo siempre. Eso es lo bueno, ¿no? Es decir, Moby Dick, estoy pensando, por otra parte, en la genialidad de Fitzgerald, en la genialidad de Hemingway, pero también en la genialidad de los autores actuales, ¿no? Más cercanos, que también tienen una mirada desde el punto de vista de esa sociedad que no termina de cerrar, ¿no? No termina. A ver, así como yo creo que se habla mucho de las heridas narcisistas de una sociedad, ¿no? Freud, ¿no? Claro. Las heridas narcisistas. Hay deudas que la sociedad norteamericana no ha podido saldar. Una de las grandes deudas es la guerra de secesión. Claro. ¿No? El norte y el sur. Totalmente. El white power contra el black power. Exacto. O contra, hace unos meses, la situación que se dio con estos ciudadanos afroamericanos que fueron reprimidos y asesinados por la policía. Sí, sigue siendo una sociedad racista. Ayer mismo salió una noticia, esto está grabado el día 9 de septiembre, para que tengan noción. Se armó una milicia, Trump. ¿Por qué ganó Trump? ¿Por qué ganó Trump? Bueno, el medio es... El medio, bueno, uno ve, si ustedes chusmean un poco los canales de YouTube de Gentes de Armas, son todos sureños armados para la guerra mundial. Me quedé pensando, Diego, perdóname que te corte, pero muy bueno lo que dijiste, norte-sur, este-oeste, que divide en 4. Porque el sur al que nos referimos con Faulkner es el sudeste, ¿no? Luisiana, Mississippi, porque el otro, Texas y demás, es complicado, ¿no? Y el oeste, el noroeste es una conquista nueva. O sea, los estados de Washington, ¿no? Esos estados que están allá en el límite, bueno, que es donde hay esas personas que pronuncian un inglés espantoso y hachan árboles, ¿no? Sí. Y por otra parte tenés el este, que es... te pregunto esto porque me parece interesante. Perdón, por ahí nos fuimos de tema, pero discúlpeme. Pero se lo pregunto a Diego para que lo piense. La sociedad más puritana es el este, pero a la vez es la más casquivana, por decirlo de una manera, ¿no? Porque Nueva York... pero tiene que ver también con una cuestión... Echa la ley, echa la trampa, claro, como dice el dicho bien argentino. Claro. La mafia. A ver, un día tenemos que dedicarle un programa estrictamente al concepto de puritanismo, ¿no? Sí. Y leer a Nathaniel Hawthorne, ¿no? Correcto. La letra escarlata. Me encanta. La letra escarlata de Nathaniel es la idea de señalo con una mano, pero escondo la piedra con la otra, ¿no? Qué buena imagen. Muy Está bien. el famoso chiste, perdón que lo diga así. Sí. Un chiste muy católico, sí, que dice que cuando sucedió el episodio de María Magdalena, Jesús dice, quien esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Y entonces del fondo de la multitud vuela un ladrillazo y le parte la cabeza a María Magdalena, y Jesús mira y dice, pero mamá, siempre la misma cosa con vos, como diciendo, bueno, salvándose, quitándole el tono humorístico. Me parece que pasa un poco esto, ¿no? En la idea de, por ejemplo, moralina, ¿no? en la literatura de Nathaniel Hawthorne, y en la literatura de, ¿cómo es este? Fleming no, Fleming es inglés, no, El jinete sin cabeza, Irving Wallace, no, Irving Wallace es, sí. Bueno, sí, disculpen si estamos diciendo, la leyenda del jinete sin cabeza. ¿Dónde sucede? Es una sociedad holandesa. Claro. Absolutamente puritana. Sí, totalmente. Sí, y quien se ha encargado de saldar estas cuentas es el cine. Claro. El cine, ahí acá paramos. Ahí, porque eso es terreno de Ángel. Sí. Acá paramos. El cine. Nosotros nos dedicamos a el cine y la cuestión. Pero es interesante un tema. ¿Qué pasa con el puritanismo? Porque en todo caso, gran parte de las problemáticas que surgen en la literatura norteamericana no solamente pueden ser leídas desde la coyuntura socioeconómica, sociopolítica, también es una problemática religiosa. Sí. El Mayflower.
Sí. Los norteamericanos celebran el Día de Acción de Gracias como nosotros celebramos la Pascua o la Navidad. Claro. Y es un día donde se para el país. ¿Qué es la Acción de Gracias? Claro. El turkey, el pavo que le llevan a los sí. O sea, hay una cuestión ahí de algo que está como una herida abierta. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que va por ese lado. Sin duda, digo. Muy bueno. Creo que hasta acá la próxima le saca el vino. Lo voy a decir en inglés. We were eager to come back, ¿no? Estábamos ansiosos por estar de vuelta. Y acá con distancia, un poquito, haciendo un poco las cosas como corresponden. Acá estamos de vuelta, leyendo como siempre en la última página. Seba, como siempre, un placer. Ojalá podamos pronto volver. Sí, bueno, ya está, ya largamos. ¿Sí? Critíquennos si quieren, que rompemos la cuarentena, pero bueno, ya está. No, porque nos mandaron a filmar. No, pero hay tantos programas de televisión que realmente no tienen nada que hacer y que están ahí sentados a medio metro y uno dice... Exacto, nos lavamos la mano con alcohol. Nos lavamos, nos hemos purificado. Así que bueno, acá estamos, seguimos leyendo y seguimos produciendo para ustedes con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Recuerden, por ahora, los jueves en Instagram a las 5 de la tarde con los vivos. Sí, señor. Los jueves también por la mañana, mediodía, una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna. Y los lunes, como siempre, acá estamos en la última página. Gracias por estar ahí y esperamos sus comentarios y suscríbanse, por favor. Nos vemos el próximo lunes. Seba, como siempre, muchas gracias. Un placer, Diego. Hoy más que nunca. Hoy como nunca. Chao, gracias. Y como nunca, adiós, gracias.